Buenos días chicos, bueno, hoy quiero platicar un poco sobre el sentimiento de culpa. Yo sé que a lo mejor muchos lo han pasado, lo hemos pasado, lo experimentado alguna vez en nuestra vida. Esa parte de cuando haces algo que tú sabes que no es correcto de hacerlo, pero aún así lo haces, ¿no? Te pones a pensar en las consecuencias que va a traer, ¿no? Y de alguna otra manera te empieza a ganar la vergüenza que parte de... Y terminas haciéndolo, ¿no? Terminas mintiéndote a ti, terminas mintiéndole a otros, terminas de hacerlo y no dimensiona lo que puede pasar, ¿no? Son cosas que uno como ser humano tenemos que empezar a trabajar. Sí, hay personas que lo vamos a hacer una y otra y otra y otra vez hasta que entendamos. Son cosas que tienes que ir trabajando contigo, ¿no? Cuando tú empiezas a sentirte mejor a hacer cosas y de repente pues llegas a parte de pues de ti, ¿no? De decir por qué lo hice, por qué me volvió a pasar esto, por qué estoy aquí, por qué pasan este tipo de cosas, por qué lo repito, por qué está mal conmigo, ¿no? O por qué le hago daño a los demás, o por qué hice esto. Pero es ahí donde tienes que ponerte a dar cuenta y tienes que empezar a trabajar con tu yo interno, tienes que ver, tienes que identificar el por qué están pasando las cosas. De alguna, de alguna otra manera, al ver todo lo que está pasando, todo lo que puedes solucionar, perdón por esto, todo lo que puedes ver, de qué manera lo vas a trabajar, identificas el problema, tienes que poner al ataque. Es difícil, una vez identificando el problema, sabes que te tienes que rendir ante ti, tienes que volver a empezar a trabajar, tienes que empezar a mejorar esa parte que, pues, que no sabes por qué lo hiciste, ¿no? O que lo identificaste y dijiste, verga, es momento de trabajar y de alguna otra manera detectar ciertos patrones que van contigo, con tu vida, o que fueron de tu vida pasada, y decir otra vez, pensé que iba bien y de nuevo vuelves a hacerlo y de nuevo vuelves a hacerlo. Pero una vez detectándolo hay de dos, o tomas el camino de seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo toda tu vida lo mismo, o empiezas a poner en práctica, empiezas a poner el trabajo todos los días, eres constante. Vas, mejoras, 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 vas. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Hasta que después dices, verga, lo que hice, lo que estoy haciendo, dónde quiero llegar, qué quiero hacer, de qué forma hacerlo. Y no sabes cómo ponerlo, cómo hacerlo, de qué manera trabajarlo. A veces, cuando uno no sabe cómo hacerlo, es necesario pedir y rendirse ante uno mismo, rendirse, pedir esa guía, esa persona que logró hacerlo, ponerlo en práctica. O si descubres el problema y descubres cómo trabajarlo, ponerlo en práctica, ¿no? Sabes que te va a costar tiempo, sabes que no es de la noche a la mañana, pero sabes que va a valer la pena porque te hará sentir mejor. Son ciertas cosas que te enseñan hoy que no puedes avanzar, que no puedes ir más allá, que no vas a seguir haciendo las cosas hasta que lo logres hacerlo. La culpa es un estado de vibración muy bajo, como la vergüenza. Son los más bajos. Y cuando sientes eso, sientes el infierno. Muchos por la culpa o por la vergüenza es que entran en vicios, entran en adicciones, no saben cómo manejar esto, no saben qué hacer, de qué forma hacerlo, de qué forma manejarlo, de qué forma transformarlo. Y vas y sigues y sigues y repites y repites y repites y repites y sigues y repites y vuelves a hacerlo y vuelves a caer en eso y vuelves a hacer eso que te habías prometido no volver a hacer. Y es ahí donde te das cuenta que todo empieza a cambiar. Tienes que empezar a subir tu nivel de vibración. Y si estás conectado hoy en día es más difícil, hoy en día duele más, hoy en día dices, ¿por qué coños estoy dañándome otra vez? ¿Por qué coño estoy dañando a alguien que me está dando la oportunidad? ¿Por qué lo haces?
¿Te has preguntado por qué lo estás haciendo? Entonces son cosas que tienes que ir trabajando. En mi caso personal lo he pasado, ¿no? Y el día de ayer pues, lo volví a sentir. Y pensé que ya había trabajado en eso y ¡wow! ¿Sabes? Es como, what the fuck, ¿qué está pasando? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez siento ese sentimiento de culpa? ¿Por qué lo volví a sentir? Si sabía que no era lo correcto, ¿por qué lo hice? ¿Por qué te ganó el ego? Porque fue un ego el que me ganó. De alguna otra manera, pues, despertar y pensar en eso o tener ese sueño es porque entiendes todo lo que está pasando, ¿no? Dices, güey, tienes que trabajar en eso, tienes que volver a aplicarte, tienes que volver a ser tú, tienes que volver a poner el trabajo otra vez. Y no pasa nada, es un tropiezo. Es un tropiezo que tienes que observar y las cosas siempre pasan por algo. Recuerda que las cosas siempre pasan por algo. Y es momento de aplicarte, trabajar, estar ahí constante todo el tiempo, ir mejorando, ir mejorando, ir mejorando, ir mejorando. Ya no hay más. Ya lo hiciste, lo hecho está, pues es hora de empezar a poner el trabajo. Es cuando te das cuenta y observas y analizas la situación y dices, tengo que hacerlo, tengo que mejorar, voy a mejorar. Y es ahí donde dices, otra vez tocaste ese fondo. Es como los viciosos, como un alcohólico. Un alcohólico lleva tiempo sin tomar, empieza a mejorar, 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 mejorar. Pero tiene ciertos patrones que está repitiendo, repitiendo, repitiendo. O se junta con las mismas personas o está haciendo lo que le hacía daño anteriormente. ¿Qué va a pasar? Vas a recaer. Porque sigues haciendo lo mismo, no estás haciendo nada diferente. Entonces son cositas que tienes que ir trabajando. Ok, sí, ya detectaste el patrón, ya detectaste por qué, ya volviste a sentir esta culpa, ya volviste a pasar esto, ya sacaste lo que sentías. Pues otra vez. Otra vez. ¡Pum! Camina. ¡Pum! Ve. ¡Pum! Deja de ser un egoísta. ¡Pum! Enfócate. Todo el tiempo. ¡Pum! 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 Trabaja en eso. Ya no hay más. Ya pasó, ya lo hiciste, ya estás aquí, ya no puedes hacer más. Ya. Enfrenta las consecuencias, acepta tu error. Ponte a trabajar en eso. Ya no hay más. Ya no hay más. Ese es tu error, esa es tu consecuencia. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que poner en práctica esa parte. Tienes que empezar a cambiar otra vez. Tienes que analizar otra vez el problema, dar un... ¿Por qué lo hiciste? Pero una vez que detectas el problema, hermano, todo puede cambiar. Y ya sabes que esto te causa eso, pedo. Ya no lo tienes que hacer. Tienes que empezar a trabajar otra vez. Pum, 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 pum. Hacer diferente todo el tiempo. Es momento de actuar. Es momento de mejorar. Es momento de abrir. Y saber qué es lo que vas a hacer. Y de qué forma lo vas a trabajar. Ya no hay más. Ya no. Todo está aquí, es el momento, es la hora, es el día, es el lugar. Tienes que poner en práctica todo eso que no te hace sentir bien y tienes que mejorarlo. Tuviste un error, viene una consecuencia. ¿Con qué cara lo vas a enfrentar? ¿Te vas a justificar o vas a poner la cara en alto o vas a recibir el madrazo de pechito y vas a decir, órale, me lo merezco? Pero ¿qué crees? Me caí, me voy a volver a levantar otra vez. Tienes que levantarte todo el tiempo, 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 hasta conseguir y mejorar tanto todo eso que estás deseando. Si tú tienes un propósito y el propósito es el adecuado, lo vas a lograr por eso. Recuerda que todo se va a cerrar, todo se te va a abrir. De alguna otra manera, tú decides qué camino tomar. Tienes que poner en práctica todo eso que de alguna otra manera te hace sentir incómodo para ir mejorando. ¿Ya no hay más? Ya no hay más. Mejora, cambia, aprende, escucha, conócete, acepta, habla lo que sientes, dilo, platícalo,
sácalo. Continúa, 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 continúa y sigue continuando hasta poder lograr ese objetivo. Es hora de poner en acción y pues dejamos de sentir esa culpa y esa vergüenza.